Me presento nuevamente, yo soy especialista en medicina de familia, máster en medicina estética y tengo un fellow en ecografía dermoestética con el doctor Leonard Pacheco de Sonoderma. Soy fundador de us.dermoestética en Instagram y en las demás redes sociales. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es más que todo una exposición de cómo realizar un protocolo de hialuronidasa o un protocolo de oclusión arterial. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos conocimiento anatómico, pero no todos tenemos la misma anatomía. Esto es muy importante saberlo, porque el hecho de que somos médicos estéticos y realizamos procedimientos médico-estéticos en base a nuestro conocimiento anatómico no siempre nos da la seguridad porque no todos los pacientes tienen la misma anatomía y vamos a ver unas ciertas alteraciones a nivel anatómico de las arterias faciales. El mayor miedo de un médico estético es tener una complicación vascular. Es como, por ejemplo, que nos llegue un paciente que nos salga así, en donde esto ya es una situación un poco más avanzada, pero es uno de los principales miedos que podemos llegar a tener. O que nos salga de esta forma. Este tipo de complicaciones con una actuación rápida y una actuación precoz, un reconocimiento y un diagnóstico precoz de este tipo de lesiones, no tendríamos que llegar hasta estas situaciones. Nos ponemos de esa manera cuando vemos esa lesión, pero ahora vamos a aprender a cómo poder manejar estas lesiones. Bueno, una oclusión vascular se define cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo en donde puede ser o una obstrucción interna o por una compresión extrínseca o externa. Esto puede ser causado por coágulos de sangre, cuerpos extraños o materiales de relleno. Si nosotros no realizamos un tratamiento precoz de esto, podemos llegar a provocar una necrosis cutánea y por ende la muerte del tejido. Hay que tener en cuenta las zonas de riesgo. 3 de cada 1000 fillers puede presentar lesiones vasculares, sobre todo en la zona glabellar, en la punta nasal y en la fosa piriforme, en donde casi el 50% de los casos de oclusión intravascular de oclusión vascular, son intravasculares y sobre todo se da a nivel de la zona de la glabela, ¿sí? Los 3 mecanismos asociados con la inyección médico-estética pueden ser por embolia intravascular, inyectando dentro del vaso el tejido de relleno o el material de relleno. Puede ser una compresión extravascular o un espasmo vascular. Tenemos que reconocer los planos de las estructuras faciales. Hay que saber que nosotros anatómicamente tenemos 5 capas. Si nos vamos de abajo hacia arriba, tenemos la capa del hueso, después viene la que es la grasa profunda, después lo que viene la parte muscular, la grasa superficial y después viene las capas de la piel. ¿Por qué es importante reconocer estos planos? Porque las arterias pueden encontrarse en cualquiera de estos planos. Un ejemplo de esto es la arteria supratroclear, en donde a nivel de la parte de la frente, en la zona media y superior, puede estar a nivel medio o superficial. Y a nivel de la parte más baja se encuentra a nivel supraperióstico para hacer una anastomosis con arteria oftálmica. Hay que reconocer también lo que son la parte ósea, lo que es la parte de grasa profunda a nivel muscular y de la grasa superficial, en donde podemos encontrar la mayoría de la vascularización facial. Esto es una clasificación en donde se ha establecido de que, por ejemplo, a nivel de los labios, podemos encontrar en las partes más comunes, la arteria se puede encontrar a nivel intramuscular o se puede encontrar a nivel submucoso, casi en un 65%. Esto es importante porque nosotros, por ejemplo, a nivel de labios, cuando queremos hacer una voluminización o queremos inyectar material de relleno como ácido hialurónico, lo que hacemos es a nivel superficial. A nivel de los jowls o a nivel del mentón podemos encontrar lo que se puede encontrar a nivel de las capas superficiales, de la grasa superficial o a nivel de la grasa profunda, como también a nivel de la zona de fosa piriforme o a nivel de la parte medial de la cara. A nivel de la nariz y de la glabela se puede encontrar normalmente a nivel superficial,
por esa razón actuamos supraperióstico. Y en la parte, sobre todo, superior y en la parte media de la frente, la podemos encontrar en la parte superficial, pero en la parte de la frente inferior podemos encontrarlo a nivel supraperióstico o de grasa profunda. Aquí eso es un ejemplo de cómo atraviesa la arteria supratroclear, la localización de esta arteria. Esta puede tener a nivel superficial, puede encontrarse, perdón, a nivel superficial en la parte media y superior. Y en la parte inferior se puede encontrar a nivel supraperióstico como tal. Otras clasificaciones que se pueden dar de la arteria supraorbitaria, ¿sí? Se puede encontrar, sobre todo hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esto es una clasificación en donde la tipo 3 es la más común y también da una ramificación tanto superficial, pero su diámetro más mayor es más profundo. Aquí podemos observar también lo que es donde está la flecha señalando, podemos observar una anastomosis, ¿sí?, de la arteria nasal lateral, principalmente con la arteria dorsal nasal. Eso es importante reconocerlo porque este es uno de los puntos de riesgo, sobre todo a nivel de la punta cuando realizamos una rinomodelación. Yo siempre recomiendo realizar la ecografía, una ecografía Doppler, en donde nosotros vamos a simplemente identificar dónde se encuentra y en qué plano se encuentra la arteria para poder inyectar el producto. Esta es una clasificación tanto de arteria facial a nivel de las 4 imágenes del lado izquierdo, en donde vemos que la parte más común es un poco tortuoso al inicio, el de la entrada, sobre todo en la parte anterior del músculo macetero, y de ahí da 2 ramificaciones que son la labial inferior y la labial superior, y se une sobre todo a nivel de la arteria nasal lateral. La angular en la parte derecha, el tipo 2, que está en un 31.6%, por eso especifique que al principio todos tenemos conocimiento anatómico, pero no todos los pacientes tienen la misma anatomía, sobre todo la anatomía vascular, ya que la arteria angular puede llegar hasta la parte superior a nivel de anastomosándose con la arteria dorsal nasal o directamente con la arteria supratroclear. Aquí a nivel labial podemos reconocer de que la arteria puede encontrarse a nivel superficial, puede encontrarse a nivel intramuscular o puede encontrarse a nivel submucoso o grasa profunda. Tengamos en cuenta de que hay varias ramificaciones de esta arteria labial, sobre todo de la labial superior. La labial superior puede llegar a presentar hasta 3 ramificaciones y unirse con la arteria columelar. Esto es importante reconocerlo porque a veces nos sentimos seguros que a nivel del bermellón y nos vamos a nivel superficial, podemos inyectar depósitos de ácido hialurónico, pero muchas veces se puede hablar de una L1, L2, L3, que son las 3 ramificaciones de la arteria labial superior hacia el labio, evidentemente, y esto puede llevar a tener compresiones labiales que se pueden ir hacia la columelar y pueden llevar a tener una isquemia o una oclusión vascular hasta la parte superior de la cara. El diagnóstico debe ser clínico y ecográfico. A ver, prima la clínica. El paciente, lo primero que debemos de hacer es mantener la calma. Cuando tenemos un paciente que presenta un tipo de lesión vascular, tenemos que reconocerlo y lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Segundo, debemos comprimir la zona afectada y sobre todo comprimir en zonas mayores. Es decir, si tenemos una lesión vascular a nivel labial, se recomienda también comprimir lo que es la arteria facial o la arteria angular. De esta manera podemos nosotros también verificar si hay flujo o no o si el paciente presenta dolor o no. Esto es un signo característico, ya que más adelante lo explicaremos un poco más a fondo. Tenemos que tener en cuenta que utilizamos material de relleno con lidocaína o anestésicos locales y a veces hacemos bloqueos locales, lo cual puede enmascarar el dolor. Esto hay que tener en cuenta, sobre todo también otros tipos de signos que lo vamos a ir representando. Para comprimir debemos de siempre comparar con el otro lado y para comprimir debemos de comprimir entre 4 a 5 segundos, soltar
y verificar que el llenado capilar sea menos de 6 segundos. Lo normal en personas jóvenes es de 2 a 4 segundos, ya en personas mayores de 65 se puede aceptar hasta 5 segundos. Por esa razón se recomienda o se ha estandarizado que menos de 6 segundos de llenado capilar hay que activar el protocolo. Áreas de precaución, áreas de riesgo, sobre todo la zona de la región glabellar, en donde sabemos que están las arterias supratrocleares, la arteria supraorbitaria y ramas cutáneas de la arteria oftálmica. A nivel del pliego nasolabial, a nivel de la punta nasal y del triángulo alar, tenemos que tener en cuenta 3 arterias: arteria facial, arteria angular y arteria nasal lateral. Estas son las arterias que se pueden ver afectadas si, dado el caso, tenemos alguna oclusión en esas zonas de riesgo. Dentro de los signos y síntomas de la oclusión vascular, el principal es el dolor. Sin embargo, como dije previamente, hay que tener en cuenta de que estamos utilizando material que contiene anestésicos locales. Entonces, el paciente tiende a experimentar un dolor intenso en el momento de la inyección. Si alguno de nosotros hemos tenido la experiencia de pinchar una arteria, por ejemplo, tomando unos gases arteriales en nuestra práctica clínica, sabemos que pinchar una arteria duele bastante. Y por esa razón, el paciente, si dado el caso tú llegas a tener una complicación, ya sea por pincharla o por comprimirla por el material de relleno, puede llevar directamente a que el paciente te refiera a un dolor intenso, constante y sobre todo, o sea, que cada vez va aumentando progresivamente. Esto de igual manera puede presentarse no solo en el momento de la inyección, sino horas posteriores. Hay que estar muy pendiente de ello porque esto también se considera urgente y tenemos que valorar. El dolor distante es otra de las cosas que no tenemos en cuenta cuando tenemos este tipo de lesiones. Es muy importante, ya que tengamos en cuenta que puede haber una embolización de este producto, puede haber una obstrucción de arterias pequeñas intravasculares y por ende el paciente te va a referir que tiene un dolor, por ejemplo, a nivel de la glabela y resulta que tú le has inyectado a nivel de fosa piriforme. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque puede ser signos de oclusión vascular. La palidez o el blanch o el blanching es una coloración pálida, blanca u oscura debido a la reducción del suministro de sangre al tejido. Esto, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que cuando inyectamos puede crearse un blanch, ¿sí? Es, entre comillas, se podría decir que es normal. Lo que sí es que no debe durar más de 60 segundos. Es decir, cuando tenemos un blanch, si estamos pinchando unos labios, estamos haciendo una rinomodelación, podemos observar un leve blanqueamiento al momento de la inyección y a lo que empezamos a masajear la zona de inyección, este tiene que perfundirse la zona y de esa manera podemos estar tranquilos de que no estamos a nivel vascular o no estamos afectando ninguno de los vasitos donde estamos inyectando. Lo segundo es que esto puede ser inicialmente transitorio y local, como estamos explicando, y lo de los segundos de protocolo para activar el protocolo es sobre todo para el llenado capilar, como dijimos previamente. Si este blanqueamiento no se resuelve, esto empieza a evolucionar a una especie de reticulado o irregular, como una especie de arañas vasculares, y sobre todo va a seguir el mismo camino del suministro de sangre que se ha restringido. Es decir, normalmente tengamos en cuenta que la vascularización facial es de abajo hacia arriba. Por ende, si nosotros tenemos una lesión, un ejemplo facial, labial, lo normal es que va hacia arriba la lesión. Eso es importante reconocerlo porque nosotros al ver este tipo de lesiones debemos de actuar rápidamente y activar el protocolo. Posterior al blanqueamiento vamos a ver una decoloración oscura y violácea, lo que llamamos una piel marmórea. Esto se puede presentar varias horas después del tratamiento y sobre todo es por la acumulación de esa sangre desoxigenada en los tejidos lesionados. Hay que reconocer y diferenciar entre un hematoma y una piel marmórea, ya que los hematomas cuando tú los presionas desaparecen, ¿sí? O lo que llamamos hace una palidez, pero a lo que lo sueltas él vuelve a aparecer. En este tipo de piel marmórea no pasa eso. Cuando tú presionas
va a seguir el mismo color y de hecho va a aumentar el dolor. Y el color es característicamente gris, opaco y violáceo. Son como esos tres signos del color que debemos de tener en cuenta, con bordes irregulares como arañas vasculares. El frío, los tejidos al no ser perfundidos, pues la temperatura baja, y esto no será inmediatamente después de la inyección, sino que aparecerá posterior. Esto es unos estados de isquemia posteriores a lesiones por inyectables a nivel de medicina estética, en donde el primer estado es el blanching, como dijimos previamente, o la palidez. El segundo es la piel marmórea, que se ve como bordes irregulares, un color grisáceo. Posteriormente, el tercer estado se dice que es un crecimiento bacteriano, en donde se ven unos punteados como en la imagen inicial que mostramos. Posteriormente va a haber una coagulación de la zona y al final se formará una costra o la necrosis del tejido. Como vemos aquí, ya esto sería como un estadio 3. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué segmentos, cuando le damos, por ejemplo, a nivel de esta paciente una inyección a nivel de ácido hialurónico en fosa piriforme o del pliegue nasolabial izquierdo. Vemos esta lesión 72 horas después. Aquí estamos valorando que es sobre todo la primera zona, es la zona angular nasal izquierda. Después afecta el labio superior, como estamos viendo en la parte del labio superior se ve como un punto necrótico. Posteriormente la labial inferior y el mentoniano. O sea, no es solamente, aunque se inyectó en fosa piriforme, la paciente puede tener lesiones tanto inferiores como superiores. ¿Qué se recomienda cuando tenemos este tipo de lesiones? Una ecografía de alta resolución. Una ecografía de alta resolución con análisis Doppler. El Doppler es lo que nos va a dar la información de esto. El Doppler va a tener en cuenta la dirección del flujo sanguíneo. Va a tener en la cara, hay que tener en cuenta que los vasos son angulados entre un 10 a un 20%. Por esa razón tenemos que saber cómo colocar el transductor para poder reconocer, porque hay zonas en donde vemos en la imagen en donde se ve como la arteria angular, sobre todo a nivel de fosa piriforme. Estamos viendo igual cómo se ve, cómo se aleja el flujo, que es de color azul, en el Doppler color, y cómo se acerca en la parte como un punto rojizo o naranja. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ponemos o intentamos angular hay que ver que hay una tortuosidad también de la arteria angular y por esa razón se puede ver como si fueran dos arterias o dos vasos distintos, pero en realidad es el mismo vaso. Hay que tener en cuenta que para valorar lo que llamamos ecográficamente sufrimiento arterial es el Doppler espectral, en el cual va a medir la velocidad entre la sístole y la diástole. Nosotros a nivel facial va a predominar por encima de la línea base, lo que llamamos el flujo arterial encima de la línea base es el flujo sistólico. Si nosotros vemos que hay flujo bajo esa línea base en la cara, tenemos sufrimiento arterial o tenemos que pensar en una obstrucción arterial. Aquí vemos dos ejemplos de cómo observar a nivel de fosa temporal izquierda y del labio en donde se encuentra las arterias temporal superficial y donde se encuentra la arteria labial. Vamos a hablar del protocolo de hialuronidasa, cómo lo realizamos en US Dermoestética y aquí en AIMEC. Nosotros diluimos en 6 mililitros de suero fisiológico, el protocolo de hialuronidasa, diluimos en 6 mililitros de suero fisiológico. Eso equivale, normalmente utilizamos, hay diferentes tipos de marcas, está PB Serum, Mesoesthetic, bueno, en fin. Hay diferentes unidades. La idea de cada ampolla, la idea es llevar en cada mililitro, obtener 250 unidades internacionales de hialuronidasa. Nosotros utilizamos la de PB Serum, utilizamos la de 1500 unidades internacionales, la diluimos en 6 mililitros, lo cual vamos a obtener por cada mililitro, obtendremos 250 unidades internacionales. El protocolo se basa en administrar la zona afectada y alrededor de ella entre 250 a 750, es decir, de 1 a 3 mililitros. Y debemos de realizarlos en ciclos por hora. Normalmente se recomienda de 3 a 4 ciclos por hora.
La inyección debe ser subcutánea o hipodérmica, no tiene que ser intravascular. Hay que tener en cuenta que la hialuronidasa se disemina con una velocidad muy amplia y se disemina a todos los tejidos alrededor, lo cual es bastante bueno de este producto. Entonces, cuando nosotros lo inyectamos, podemos decir que lo estamos inyectando a nivel intravascular y como tiene una selectividad hacia el ácido hialurónico, pues lo va a degradar si es una lesión intravascular o si es una lesión extrínseca. Con la ecografía tenemos la facilidad de que podemos hacer tratamientos ecoguiados donde nosotros podemos medir el eje de los depósitos de ácido hialurónico a nivel de los ejes longitudinal, anteroposterior y transverso. De esa manera podemos medir el volumen. También tenemos que tener en cuenta una segunda cosa que es la reología, es decir, la cantidad de ácido hialurónico que contenga el producto que estás utilizando de acuerdo a su marca, la Y', la Y2', que es más que todo lo que nos va a permitir también saber qué tan reticulado está este producto y por ende poder administrar las dosis precisas. Se ha establecido un protocolo que por cada 0.1 ml de concentración de ácido hialurónico, si el ácido hialurónico contiene 20 miligramos por cada mililitro, se inyectan 20 unidades por cada 0.1. Es decir, si yo tengo, he administrado 0.5, pues multiplico 0.5 por 20 y por ende le inyectaré 1 mililitro de hialuronidasa, perdón, le inyectaré aproximadamente unas 1000 unidades de hialuronidasa. Es más o menos la idea. Si tenemos 24 miligramos de ácido hialurónico, o sea, tenemos más cantidad de ácido hialurónico, se recomienda una cantidad hasta 40 unidades por cada 0.1. Coadyuvantes. Aparte de la inyección de la hialuronidasa, ¿qué más podemos hacer? 1. Utilizar compresas tibias y calientes. Lo que queremos es una vasodilatación, no una vasoconstricción. Por ende, el frío es totalmente contraproducente. Masajes vigorosos. Hay que hacerlo con fuerza. Hay que masajear. Si tú inyectas hialuronidasa y no masajeas con fuerza en la hialuronidasa, no estás haciendo nada porque no estás intentando ni que se disemine el producto ni tampoco que se pegue al ácido hialurónico que tú le has inyectado. Se recomienda el uso de corticoides como prednisona entre 20 a 40 miligramos vía oral cada 24 horas, entre 4 a 6 días. El ácido acetilsalicílico o la aspirina se recomienda 325 miligramos cada 12 horas. También se puede, o cada 24 horas por 7 días. Se puede suspender el tratamiento en el momento en que veamos mejoría del paciente. Y se recomienda el tadalafilo de 20 miligramos cada 24 horas por 3 a 4 días para obtener una mayor vasodilatación. Dentro de las cosas opcionales que podemos obtener, que podemos usar es la nitroglicerina tópica. En realidad es muy variable dentro de los estudios que han intentado demostrar de que la nitroglicerina o el minoxidil en crema ayude de igual manera a obtener una vasodilatación de la zona, pero se recomienda pues aplicar una vez al día. La dosis en realidad es muy inherente, o sea, sinceramente con solo el uso del tadalafilo tendrías la suficiente fuerza vasodilatadora para poder hacer el efecto. Los antibióticos se utilizan cuando está en estadio 3 o cuando veamos signos de infección clara. Y si el paciente tiene antecedentes de herpes, se recomienda antiherpéticos, el valaciclovir, el aciclovir tomado de 500 miligramos cada 12 horas durante 3 a 6 días. Lo que hablamos previamente, que la reología del relleno hay que reconocerlo. Tenemos que saber de reología como médicos estéticos para también poder implementar un diagnóstico y sobre todo un tratamiento de hialuronidasa más preciso. Y el uso de cánulas de 25G o menor, o sea 22G, que son más anchas, más gordas, más grandes, es mucho mejor a las de 27G, ya que estas se comportan como una aguja. Eso hay que tenerlo en cuenta. El que tenga la punta roma, una de 27G, no quiere decir que la cánula no se comporte como una aguja. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para minimizar el riesgo de complicación. Cosas a tener en cuenta. El consentimiento informado. Siempre que vamos a colocar
cualquier producto a nuestros pacientes, debemos hacer firmar un consentimiento informado. Hay que saber diferenciar legalmente lo que es ser responsable de lo que es ser culpable. Es decir, tú eres responsable si has firmado el consentimiento, o tú eres culpable si no le has avisado al paciente. Eso es lo que le importa al juez, la historia clínica y el consentimiento informado. La hialuronidasa arde. Si tú has utilizado una hialuronidasa y ves que el paciente no se queja, no le estás inyectando hialuronidasa o lo diluiste mucho. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Arde. Y hay que tener en cuenta que puede durar casi hasta 3 semanas actuando lo que le has inyectado. Entonces, por ese lado es bueno, y además la diseminación y la velocidad de distribución es muy amplia. Se debe parar al ver una buena perfusión, ¿sí? Normalmente se recomienda mínimo 3 a 4 ciclos, pero si al tercer ciclo tú estás viendo de que hay buena perfusión, puedes parar el procedimiento, revalorar el paciente a las 24 horas y no dudar de la piel marmórea, es decir, descartar que no sea un hematoma versus una piel marmórea, como lo dijimos previamente. Otra cosa importante, sobredosificar. No pasa nada si le inyectas más hialuronidasa. Hay que tener en cuenta que casi nosotros tenemos unos 15 miligramos de ácido hialurónico en todo el cuerpo, y prácticamente por superficie corporal nosotros la cabeza o la cara es un 2%. Por ende vas a tener un equivalente a 0.2 miligramos de ácido hialurónico, y aunque le inyectes 3000 unidades de hialuronidasa, no le vas a degradar completamente su ácido hialurónico ni le vas a hacer efectos adversos graves, porque tenemos que tener en cuenta que la hialuronidasa tiene una gran afinidad por el ácido hialurónico, pero si estamos inyectando 0.1 mililitro o 0.2 o 0,5 en fosa piriforme, bueno, dependiendo de lo que tú en tu práctica clínica estés acostumbrado a hacer, pues si te vas a la zona precisa en donde has inyectado, pues resulta que vas a disminuir de igual manera el riesgo de hacer un daño por sobredosificar. El seguimiento del paciente es muy importante. Se recomienda 3 veces al día, tienes que ser intenso, el paciente, sobre todo, debes de sentir empatía por el paciente y que el paciente sepa que tú estás pendiente de él, ¿sí? Se recomienda pues tener una recomendación que he visto es mantener el teléfono a la altura del rostro, hacer movimientos hacia los lados por parte del paciente y arriba y abajo, ¿sí? Se mueve el teléfono arriba y abajo y la cara del paciente a un lado y al otro. Esto es una forma de decirle al paciente: necesito que me mandes estos videos, quiero verte, etcétera, etcétera. Porque así le haces un seguimiento constante a tu paciente de cualquier cambio. Sin embargo, siempre es mejor la valoración presencial. El riesgo de oclusión vascular es mayor cuando se usan rellenos de mayor densidad, es decir, cuando tenemos una G' mayor, por encima de unos 300 de Y', hay que tener en cuenta de que hay mayor riesgo vascular. Apoyarse con otros colegas. Lo recomendable siempre va a ser eso, siempre tener ideas multidisciplinarias en el sentido de un oftalmólogo si tuviste una lesión glabelar que puede afectar el ojo, un cirujano plástico si hay que debridar de igual manera la zona, otros médicos estéticos en donde te puedan aportar un poco más de ideas, de mantenerte en calma, de mantener la calma del paciente. Siempre apoyarte de igual manera en un grupo de médicos estéticos que también te puedan brindar ese apoyo de juntas médicas, de seguimiento del paciente, etcétera. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Pues lo que hemos hablado previamente, hay que tener en cuenta que los médicos no deben depender solamente de la aspiración. De hecho, la aspiración se ha demostrado que el confiar en ella es casi un 53%, sobre todo en inyectores o poco expertos, ¿sí? Tengamos en cuenta de que cuando estamos inyectando y hacemos una aspiración podemos mover aproximadamente la aguja, podemos moverla casi entre 1 a 3 milímetros. Y por ende, cuando tú estás inyectando en el punto que inyectaste, pues ahí no tienes la arteria, pero al ladito a menos de 1 o 2 milímetros, ahí tienes la arteria. Y por ende puede haber el riesgo que al momento de aspirar, ya sea con 2 manos o con una, puedes llegar a tener esa complicación. Entonces no siempre
tienes que estar, o sea, siempre debes aspirar, pero no siempre debes confiarte de que al aspirar no haya pasado nada. ¿Sí? Hay otros que midieron la confiabilidad entre el 33 al 63%, yendo un poquito más, como son Van Loen y colegas, en donde miraron el tamaño de la aguja, el tiempo de retirada, la longitud de la aguja y sobre todo la velocidad de inyección. Eso es muy importante. Si estás en una zona de riesgo, calma. Inyecta suave, inyecta lento, separa el tejido, ¿sí? No te afanes, ¿sí? Porque de igual manera es una zona de riesgo. Entonces, ahí es donde más calma debes de mantener al momento de inyectar. Hay que comprender la distribución y profundidad de los vasos, como hicimos al principio en la anatomía. Tenemos que saber, o por lo menos tener en cuenta, de que anatómicamente dónde normalmente se pueden encontrar los vasos de las zonas que vamos a inyectar. Si estás colocando una toxina a nivel de la cabeza de la ceja o a nivel de la cabeza del corrugador, para especificar, puede estar ahí la arteria supratroclear. Si vas a hacer a manejar unas arrugas estáticas a nivel glabelar, pues tener en cuenta que tienes que ir a un plano muy superficial y sobre todo si estás en la parte inferior, pues no es que estés seguro, pero puedes estar tranquilo de que ahí no está la arteria supratroclear, porque normalmente esa zona ella tiende a ser más profunda. Conocer la reología del producto, la cantidad de ácido hialurónico, el Y', el Y' y el tan delta. Esto te da a ti la idea de cómo se comporta el producto que tú estás inyectando y así tú te puedes hacer a la idea de qué puedes hacer y qué no puedes hacer con ese producto. Casos clínicos. Esta es una paciente también con una lesión a las 72 horas después de la inyección de ácido hialurónico en la glabela. ¿Qué arterias abarca la lesión? Esto es algo que me gustaría de pronto en los comentarios que me lo dijeran. Y pues más que todo para que tengamos como una especie de comunicación intermedia, le digo yo. Aquí podemos ver que se está afectada la supratroclear bilateral. Aquí podemos ver también que está afectada el supraorbitario izquierdo. Podemos ver que está afectada la frontonasal bilateral y tener en cuenta también que está probablemente afectada la arteria oftálmica. Muchísimas gracias.